Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe James Nuño, de quien estuvimos leyendo su libro Cazador de Ratas. Bienvenido, James, a Recomiéndame un buen libro. Y a la mecánica aquí vamos haciendo las preguntas. Yo te pediría si nos puedes platicar un poco de ti, un poco de este libro y nos lanzamos con las preguntas. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Espero todos estén muy bien. Espero también que el libro haya estado un poquito a las alturas de sus expectativas. Bueno, mi nombre es James Nuño, yo vivo en Guadalajara, Jalisco, acá de este lado del mundo vivimos nosotros. Eh, Soy escritor y editor. ¿No? Tengo por ahí un par de libros publicados, un par de novelas, que esta es la segunda novela, un libro de cuentos, varios libros por ahí, varios cuentos por ahí publicados. Y bueno, el libro nace como en la narrativa, ¿no? Pues nace de un chiste, nace de una bobada, ¿no? Que sucedió en la vida real. De hecho, Alejandro Paniagua, la historia corta es cuando yo conocí a Alejandro Paniagua, yo fui su editor cuando sacó su primera novela, esta de Los demonios de la sangre, y entonces le hicieron una entrevista para un diario, de hecho un diario que iba a Guadalajara, y entonces el, el diario le entrevistó y le preguntó sobre su novela, ¿no? Y ya saben cómo es Alejandro, que es un tipo súper comprometido con su trabajo y obsesivo, y entonces le estaba platicando de cómo le dio vueltas a la novela y de que la revisó una y otra vez, y que contrató un cazador de ratas para, para, para que corrigiera la novela, ¿no? Por si algo se le había escapado. Y evidentemente en el diario salió con una errata y decía que había contratado a un cazador de ratas, ¿no? Entonces esto nos pareció a Alejandro y a mí súper divertido. Y dije, en algún momento tengo que hacer algo con esto, ¿no? Porque me parece providencial, ¿no? Que una errata sea en la palabra errata y que además implique, ¿no? Le cambie completamente el sentido al texto. Entonces lo pensé durante un par de meses, ¿no? Y ahora, ¿no? Con varias inquietudes que seguramente ustedes vieron por ahí, ¿no? Una de mis inquietudes era la cosa de la autoficción, ¿no? Tan en boga en los escritores contemporáneos. Y yo decía, bueno, a mí pues como que no me pasa nada tan interesante como para yo hacer una novela autobiográfica, ¿no? Y seguramente a muchos de los contemporáneos tampoco, entonces un poquito burlándome de eso, ¿no? Un poquito como burlándome del género de la autoficción y también de la relación con el papá, ¿no? Que también es un tema muy sobado en la literatura, ¿no? Del tema del autor con su padre. Pero además quise pues mezclar otras cosas, ¿no? Como de la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Y de cómo, o así llamadas, ¿no? Y de cómo nos forman, cómo en muchos de nosotros nuestras influencias son tanto Rulfo y Borges como Laura en América o Pedro Infante, ¿no? Entonces, a todo este revoltijo, pues también finalmente, entre otras cosas, era mostrar esto en un personaje que además se mueve en un círculo meramente masculino, ¿no? Y por tanto exagerado, ¿no? Un poquito como hacemos preguntarnos por qué actuamos como actuamos los hombres, ¿no? Y, eh, y finalmente también diciendo que nosotros somos discurso, ¿no? Y somos nuestras narrativas y todos nos contamos nuestras historias, ¿no? A conveniencia. Y no solamente son las historias, ¿no? Sino cómo las contamos, ¿no? Entonces, no solamente es la anécdota, sino también el estilo en que las contamos, ¿no? Y hay quienes viven en un poema de Gorostiza, otros quienes viven en una novela rosa, otros quienes viven en una película de acción, ¿no? Y se la creen, y entonces así vamos todos por la vida, ¿no? Cada quien elige su relato. Entonces, en términos generales, ese es el cazador de ratas. Pues muchas gracias. Pues vamos a comenzar a dar los turnos. Marien, adelante con tu pregunta. Buenas noches, James.
Yo sí tengo varias preguntas, pero me voy a quedar solo con una. El libro me pareció muy ameno. Me encantó el capítulo 4 donde pones las dos visiones de Beto y de Bea. Y mi pregunta es, la casa ciclaria, ¿hiciste un mapa para poderla explicar o cómo fue que nació esta casa? Sí, no, fíjate que la cosa de la casa ciclaria fue algo que se fue, eso no la tenía presupuestada en un principio, ¿no? Sabía que el espacio era importante como que tenía que haber un paralelo entre esta secta, ¿no? Esa secta de intelectualoides que está ocultando algo, pero además eh, un contrapunto con la casa de, de Jeff, ¿no? De Jeff Medina, el protagonista, y su familia, que es laberíntica no porque sea enorme, ¿no? Sino porque es un desastre completamente, ¿no? Es un muladar aquello. Y bueno, la idea era hacer dos tipos de laberintos, ¿no? Entonces, esta casa ciclaria, ¿no? Que representa eh, la vida y el tiempo, ¿no? Y hasta la quinta dimensión, ahí todo en un mismo complejo, ¿no? Sí empecé como a tratar de hacer de hecho por ahí me iba a traer, no sé dónde dejé mis notas, que tengo mi cuadernito de notas de la novela, ahorita saldrá. Eh, y, y lo que quería hacer, pues, era más bien partir de conceptos, ¿no? De conceptos muy borgianos, muy de Bachelard. Ahí en esta descripción de la casa es como un pequeño ensayito, otra vez, ¿no? Apelando a esta cuestión de cómo nos narramos nuestras propias vidas, nuestros propios espacios. No, esto es como un ensayito muy pseudo-intelectual, ¿no? Con muchas referencias a varios pensadores, filósofos del espacio, como digo, Bachelard, o arquitectos, teorías de arquitectura. Y más bien lo que intenté fue hacer como partir del concepto y tratar de plasmarlo en, en un espacio muy simbólico, ¿no? Por ahí hice algunos sketches, eh, pero también no quería hacerla tal cual, porque además es una casa media imposible, ¿no? A propósito, ¿no? Porque dice que cuando, por ejemplo, una de las cuestiones de esta casa es que uno puede entrar, pero las entradas no siempre son las salidas, ¿no? Y entonces es como un poquito a propósito, ¿no? De esta cuestión tan mística que hasta resulta imposible, inverosímil y hasta ridículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo mis notitas, ¿no? Que era importante así el, el laberinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un estudio de la poética del espacio, ¿no? Y cómo tendría que funcionar. Entonces, más bien el mapa de la casa era un mapa mental y un mapa a partir de citas y texto, de conceptos. Gracias. Gracias, Marian. Silvia. Hola James, buenas noches. Hola Silvia, buenas noches. Me gustó el libro en el sentido en que pues de repente te encuentras ratas y ratas de dos y de cuatro patitas, ¿no? Entonces Ajá, ese juego con las palabras me pareció interesante. Pero mi pregunta viene un poquito más hacia ti, de ¿cómo ves tú a Jorge Luis Borges? Porque lo pones casi como una deidad, de repente dices, es como si fuera a leer la Biblia, ¿no? ajá. Entonces, ¿qué opinas tú de Jorge Luis Borges? Para mí, Jorge Luis Borges es el maestro, amo y señor de muchos de nosotros, ¿no? Somos herederos de Borges, Latinoamérica y no Latinoamérica, hasta el mundo occidental, ¿no? Eh, Luego, es curioso, ¿no? Hay porque hay una mitología alrededor de Borges, ¿no? Esta clásica eh, anécdota que se cuenta que eruditos iban buscando los libros que él mencionaba en su obra
porque viene ahí que en el estante tal de la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces ahí va la gente y no lo encuentra porque el libro no existía, ¿no? Entonces, muy sugerente y adecuado para el tipo de texto que quería hacer, ¿no? En un principio, yo tenía, ya desde hace mucho, mucho tiempo, eh, tenía esta idea de hacer algo así, de hacer una secta basada en literatura, ¿no? Que tomara alguna obra en particular como literatura, perdón, como textos sagrados, porque hace mucho, mucho, mucho tiempo tenía una novia que era así súper religiosa y seguía todo al pie de la letra, todo al pie de la letra, y a mí me llamaba mucho porque yo no soy creyente, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención cómo es que luego eh, puede llegar, ¿no? Una línea entre la alegoría, que son algunas escrituras, ¿no? Y decir, bueno, de aquí no hay que tomarse lo textual, sino que hay que tomar la enseñanza del amor al prójimo, ¿no? Como tal, como alegorías. Y otras que, pues, no, sí, todo esto que dice aquí es textual, ¿no? A tal grado, pero hay un montón de gente que cree cosas que alguien dijo, ¿no? En algún momento porque le suena lógica. Entonces estaba pensando, en un principio fue, o sea, te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Pensaba utilizar la obra de Rulfo, ¿no? Pensaba en Pedro Páramo, también esta cuestión del padre y demás, ¿no? Y México como muy seminal, entonces crear una religión a partir de Pedro Páramo. Pero en este libro, en esta novela en particular, conforme se fueron dando la historia, ¿no? Y desarrollando los personajes, me pareció que Borges resultaría más adecuado por el tipo de escritor que es Borges, ¿no? Porque es un tipo de escritor muy intelectual, eh, pero también muy místico, pero de repente luego con un humor ahí como medio velado, ¿no? Pero que si uno lo lee con ciertos lentes es muy, muy gracioso, muy chistoso, ¿no? Y eso era lo que también lograr con la novela, ¿no? Como un cierto equilibrio, aunque evidentemente se va más por el lado del humor, ¿no? Pero que tuviera su parte seria, ¿no? Que luego otra vez Borges es serio, pero pues, no lo es tanto porque se la pasa jugando con la literatura y con los textos. Sí, me gustó mucho esa mención y esa forma de verlo casi como una deidad, ¿no? Ujú. Sí, Gracias. pensaba como en Mahoma o como el mismo Buda, ¿no? Que no son deidades como tal, pero tienen una cercanía, ¿no? Sí, Con las deidades. Eso. sí, muy interesante. Gracias. No, a ti, Silvia. Alberto. Gracias, gracias, James. La verdad es que yo hasta ahorita sé que eres James, porque yo decía James muy a lo yucateco, ¿no? Allá no son James, son James, y Está mucho, bien como el futbolista, ¿no? sí, James Rodríguez también es sí, válido. Así, la gente me dice así, ¿eh? James o James, y cualquiera funciona. perfecto. Pero ahorita ya que todos te dijeron James, pues te llamaré James, ¿no? Pero hasta hoy para mí había sido James. Pero bueno, gusto en conocerte. La verdad es que creo que fui de los primeros que empezó a leer el libro. Yo empecé riéndome mucho. La verdad es que la pobre vida de Jeff es un desastre en todos los sentidos, ¿no? Nada le sale bien. El único amigo que lo trata de ayudar la riega, ¿no? Y lo convierte en un cazador de ratas. Me imaginé al viejito viendo espantado como un libro antiguo terminaba aplastando una rata. Bueno, la verdad es que con este libro pasé de todo. Eh, Llegó un momento en que me confundí. Qué bueno que ahorita que explicaste la casa, yo creí que estaba muy tonto y por eso no entendía nada, pero ya vemos que es una casa imposible, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que, bueno, me pareció divertido. Yo voy a tener un par de preguntas muy rápidas. Una que comentamos antes de que llegaras con nosotros. Pues nadie supo definir si, bueno, no, creo que no definimos si este hombre se murió o se fue a otra dimensión, ¿no? Tal vez la intención era esa, que nos quedáramos nosotros sin saber. Al papá, al final, cuando él creyó que tenía una comunicación con el papá, resultó que el papá seguía siendo una porquería.
¿no? Que andaba viendo cómo lo fastidiaba. Me gusta mucho el manejo que haces de los personajes, de las personalidades más bien, ¿no? Todos tratándose de fregar a todos, los hermanos, uno creyendo que es una cosa y el otro creyendo que es otra y ninguno es lo que quería decir. Me gustó esa parte, me gustó mucho el manejo de las personalidades y todos molestando a todos, ¿no? Nadie era fiel con nadie. Creo que fue la parte que más me gustó, esa parte tan controversial de todos los personajes. Nadie era quien decía ser, todos eran los chuecos, todos son unos seres humanos perfectos. Entonces, bueno, creo que quería más comentar que preguntar, pero esa parte, tu opinión, ¿qué pasó al final? Mi opinión, a ver, bueno, no sé, ahora ustedes, díganme qué sucedió, porque además pasan muchas cosas. A mí al final, digo, una vez más, termina este cuate siendo un títere de alguien más, ¿no? O de dos más, ¿no? De estos hermanos. Pero yo al final, cuando llega a su casa y se encuentra el libro y lo van persiguiendo, pues yo me perdí un poco y para mí se fue como otra dimensión que ese era el encanto del tesoro, ¿no? Esa es mi opinión. Ahí la cosa es curiosa, es como una múltiple interpretación, abierto, pero no abierto a dos aguas, ¿no? Sino tiene varias aristas. Las más importantes, creo yo, son una es, ¿no? Si se murió o no se murió, ¿no? Para mí si lo vemos desde una cosa realista, pues sí, ¿no? Porque está abajo de la cama y llega, o sea, están a punto de llegar los matones estos y pues ese es un tipo gordo y nefasto y seguro huele y entonces va a estar ahí abajo de la cama y no va a ser difícil de verlo, ¿no? Otra es la fantástica, ¿no? Que este libro, este artefacto que encuentra, pues es una suerte de Aleph, ¿no? El final es incluso una reapropiación, ¿no? Del Aleph de Borges, precisamente, ¿no? Es así tal cual un extracto y trabajado y retrabajado para algo que fuera significativo para el personaje, pero también como para nosotros como lectores, ¿no? Y una última interpretación, como cada de eso pasó, como es otra mentira de la red de mentiras de estos señores, que todos los que están ahí están otra vez contando su historia, pero conforme vamos avanzando, nos dando cuenta que, no son, que son poco confiables, ¿no? Que no son nada de fiar, y más que empieza a escribir su novela, entonces esto también podría ser su, su novela, ¿no? Al final del relato ya no pasó eso que está diciendo, sino ya es su novela. Entonces, el relato también juega eh, con estas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, las, eh, las historias que nos cuentan los hermanos, ¿no? Primero nos dicen una cosa y luego el otro nos dice otra, pero vaya usted a saber ¿Cuál de las dos? si esta última versión que tenemos es la verdad, ¿no? No lo sabemos y no lo vamos a saber. Esa es la cosa también, ¿no? No lo vamos a saber porque así es con todas las personas, ¿no? Tenemos una idea del actuar de los demás, pero es imposible que sepamos toda la precisión, ¿no? Con toda fidelidad. Y también así es la vida de Jeff, ¿no? Que sí, el padre es medio nefasto, pero incluso la novia Bea le dice en un momento, güey, a lo mejor no es tan horrible como tú dices que es y tú nomás te estás contando esta historia, ¿no? O sea, ya, bájale, ¿no? Entonces, esas serían mis tres, podría haber más, pero esas son como mis tres posibles interpretaciones del final, ¿no? Y que yo dejaría ahí para en la mesa, para quien guste tomarle. Al gusto de cada quien. Sí, la verdad es que yo me divertí mucho, te digo, y genera una serie de sentimientos. Esta parte de los hermanos que pues no sabes cuál de las dos historias es la verdadera, ¿no? Los dos uno es más chueco que el otro y después el otro más chueco que el primero. Ah, sí, Y todos ahí son personas horribles, definitivamente. entonces yo creo que fue lo que me pareció más divertido el libro, porque cada vez se enreda más, cada vez todos son peores, y el pobre Jeff, pues sí resulta ser de alguna manera tan tonto como lo pensaba el papá, ¿no? Porque todo el mundo lo agarra
La verdad es que muy bien manejado los personajes, muchas gracias. Ahora es, Este, me divertí y bueno, te seguiremos leyendo. Gracias. gracias, Alberto. Muchas gracias. Ale, ¿tienes alguna pregunta? Gracias, Albert. No, solamente comentarle a James que soy la atrasada del grupo de lectura porque no pude conseguir tu libro. Normalmente leo digital porque no vivo en Ciudad de México y me costó mucho trabajo. Víctor me ayudó a conseguirlo. Entonces, Y me hubieras dicho, ahí para la otra me hubieras dicho, yo te lo hubiera mandado sin ningún problema. sí, pues todo lo busco siempre al último minuto, pero muchas gracias. Ya cuento con el libro, así que todo el mundo me ha dicho muy buenos comentarios del libro, que está buenísimo y divertido. Así que me pondré al Ahora eso corriente. te Muchas Alejandro. gracias, James. Espero estas palabras que estás escuchando sean de verdad y no como la novela que son puras mentiras y encuentres ese punto de equilibrio con ellos. De acuerdo. Gracias. Oye, Gracias, Ale. yo tengo un par de comentarios. Está fallando mi internet y a veces como que se corta mi voz. Ujú. Yo tengo otra interpretación del final. A ver, dime. En el final, esa parte en donde empieza a ver todo lo que pasaba en su vida y lo que no pasó también, es como cuando dices que te vas a morir y entonces en unos segundos ves todo lo que pasó en tu vida. Entonces, me parece que ahí pues ya se lo estaban echando y entonces por su mente pasó todo eso en el momento que él abría el libro y coincidió con que llegó el matón, ¿no? Esa es mi interpretación. También te quería preguntar de la parte aquí, nos deja ver un poco Alejandro Paniagua, que es un poco autobiográfico, y yo quisiera que nos dijeras qué partes de ti están en este Jeff. Ah, la verdad es que es autobiográfico y no. ¿Ok? Otra vez, como les decía, ¿no? Es este juego, ¿no? Del, de la autobiografía, que otra vez, ¿no? A mí me divierte mucho porque hay varios autores que, otra vez, ¿no? Hacen su novela autobiográfica y es como, sí era necesaria una novela para esto, ¿no? O sea, yo no tengo esa vida tan interesante, ¿no? Pero eso me parece muy llamativo, ¿no? Entonces quise jugar un poquito con eso. Hay cuestiones, ¿no? Cosas eh, sueltas, ¿no? Que usé y que tergiversé, ¿no? Por ejemplo, nos parecemos en que ambos estudiamos letras hispánicas, ¿no? Literatura, ¿no? Eh, y ya, creo que casi, ¿no? Eh, ahí tomé por ejemplo, algunas cosas de mi padre que no, que como dice ahí en las dedicatorias del libro, ¿no? Que en nada o casi nada se parece al porque mi papá es una chulada de señor, ¿no? Pero luego de repente, como tú, saca acá sus anécdotas vespertinas, como por ejemplo, hay una parte en la que dice que él iba a ser el siguiente Vicente Fernández, ¿no? Pero que lo dejó toda por su familia y ahora los culpa a ellos. Una historia similar tiene mi papá, ¿no? Y entonces le echamos mucha carrilla con esa. Obviamente no lo cuenta así, no lo cuenta nunca de manera de reclamo. Y mi papá sí canta muy bien, ¿no? Pero como con estas cositas, ¿no? Pequeños guiños a cosas que sí, con las que sí me puedo relacionar, pero que no son para nada autobiográficas, ¿no? O cosas, por ejemplo, como la amalgama de las relaciones, ¿no? En las que al final bueno, con las relaciones pasa algo muy curioso, ¿no? Con las relaciones de pareja, y es que siempre el malo o el loco o la loca es el otro o la otra, ¿no? Porque nosotros siempre hacemos las cosas bien, ¿no? Y ya conforme uno va creciendo y va agarrando un poquito más de temple en el actuar, dices, bueno, quizás sí me pasé de patán aquí, ¿no? Quizá esto no lo hice bien y quizá esto sí fue bien, ¿no? Entonces, como esta amalgama también, yo como en una suerte de autorreflexión y autocrítica, dije, es que si esto estuvo muy mal, déjalo pongo, ¿no? Es que si estuvo horrible esto, déjalo pongo. Porque me parece que también uno tiene que ser honesto, ¿no? Y en literatura, aunque no esté contando mentiras, tiene que decir cosas incómodas, ¿no? Y sobre todo si son incómodas para uno mismo, ¿no? Entonces, es eso. No sé en qué personaje, en qué porcentaje
de autobiografía está el libro, pero es el mínimo, ¿no? En realidad, como ciertos rasgos, es la excusa para que el relato se mueva solo. Albert, Claro que sí, pues a mí en lo general sí me gustó tu historia, es una historia pues que está llena de giros inesperados, es algo que desde un principio te va sorprendiendo y te va atrayendo más hacia la lectura, ¿no? Algo de lo que me llamó mucho la atención es esta parte con la que comienzas y justamente ahorita que lo mencionabas, hablando de tu padre y terminas también, bueno, hablando del padre de Jeff y terminas casi casi terminando con el padre de Jeff, ¿no? Y creo que en la literatura, por lo que hemos leído aquí, o estamos acostumbrados a siempre a pintar a lo mejor como a los personajes un poco malos o siendo crueles o siendo pues de esta manera viles, ¿no? No sé si también sea como una parte de que a lo mejor un personaje siendo de esta manera es que sea más atractivo para el lector o simplemente es porque sea como un recurso literario, ¿no? Pero por lo menos lo que hemos leído aquí siempre hemos visto padres así como que medios canallas y medios gandules que siempre salen con las suyas, ¿no? Por otro lado, también en tu libro, pues manejas esta parte de los momentos surrealistas que justamente mencionabas como de la casa y junto con los giros desconcertantes que van de la mano con tu forma de escribir, ¿no? Porque encontramos una narrativa muy diferente o una manera de escribir muy diferente a lo mejor a cualquier libro, porque no manejas como diálogos tradicionales, ¿no? O sea, tú mismo en la lectura vas manejando el propio diálogo en el mismo texto, después cambias, como decía Mariana en el capítulo 4 pues las dos perspectivas en columnas separadas. Al final casi del libro, en el capítulo 12 si no mal recuerdo, manejas unos diálogos, pero que van como pequeños microcuentos o minicuentos o de esta manera, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta manera de ir representando tu obra de esta? Sí, por ejemplo. Bueno, es que empezamos por el principio, ¿no? Sí, evidentemente hay dos cosas ahí. Una, que vivimos en el tiempo de los antihéroes, ¿no? Entonces, hemos pasado un punto en el que era el personaje como Superman, ¿no? Que era así súper... vamos a ponerlo como por superhéroes, ¿no? Que Superman que era como el perfecto, ¿no? Y luego tenemos a Batman, que es como que tiene su parte como oscura, ¿no? Pero sigue siendo el bien. Y tenemos otro como ahora que está de moda, que es Deadpool, que es como más bien espartagada, hasta soez, ¿no? En su lenguaje y demás. Y creo que estamos en ese momento, pero además es a propósito, ¿no? Esta cuestión, te digo otra vez, quise agarrarme de los tópicos como prototípicos, ¿no? Hasta estereotípicos, y partir de ahí para torcerlos un poquito, ¿no? Es curioso porque hace hace unas semanas, un par de meses, eh, lo leyó un gran escritor amigo mío que se llama Luis Miguel Estrada, eh, y él me decía, después de leerlo, me dice, oye, tengo que decirte que al principio, el primer capítulo, dije, ¿por qué está hablando? O sea, ¿por qué es el escritor? ¿Por qué el fracasado? ¿Por qué es el papá así? O sea, ¿por qué está agarrando los clichés? ¿No? Y luego ya me dijo, claro, ya, o sea, después de seguir leyendo, lo entendí, porque tienes que empezar toda parodia, tienen que empezar por los clichés, ¿no? Hasta torcerlos y que terminen otra cosa, ¿no? Entonces, creo que él lo dijo muy bien, yo no hubiera sabido explicarlo así como lo dijo, pero va por ahí, ¿no? Precisamente, sí es. Y la otra era la cuestión del formato, ¿no? Creo yo que yo soy creyente, firme creyente, de que la literatura es fondo y forma, ¿no? De que, así como lo decía hace rato, ¿no? Que nosotros somos discurso, pero el discurso no es solamente la anécdota, sino también la forma de hablar, ¿no? La forma en que nos expresamos y cómo nos imaginamos esas expresiones. Eh, También la literatura tiene, o el lenguaje escrito tiene sus particularidades que hace eh, algunas, ¿cómo decirlo? Eh, Algunas similitudes o algunas funciones, ¿no? Que podría buscar replicar
en el lenguaje oral o en un lenguaje simbólico, ¿no? Por ejemplo, que eso ya lo hacía el Ulipo, ¿no? Lo hacía Cortázar. Por ejemplo, esta cuestión de que no haya diálogos, líneas de diálogo, pues es porque es como un discurso continuo, ¿no? Casi como autorreferencial, consciente de como oral, ¿no? Como si estuviera hablando como de corrido, y nosotros no hacemos esas pausas, ¿no? Fue un reto porque eh, era necesario que el ritmo de las frases fuera suficientemente claro como para que no hubiera confusión en, a ver, aquí está, alguien está hablando alguien más o, o es el mismo narrador hablando o es otra persona o qué, ¿no? Entonces, eso requirió como mucho trabajito, ¿no? En el que dices, por ejemplo, del ese, ¿no? Que dices que son lo que dice eh, Jeff y lo que dice Bea, ¿no? Que es por ejemplo, un juego similar a lo que hace Cortázar en Rayuela, si mal no recuerdo, si debe ser Rayuela, porque ahí ese hombre hizo todo, ¿no? Que es que una línea y una línea, ¿no? De una historia y otra línea y otra. Entonces vas leyendo y tienes que saltar líneas. Bueno, aquí era algo similar, ¿no? Lo que quería hacer era precisamente es cómo dos personas tienen una visión distinta sobre un mismo hecho, que es la relación, ¿no? Y si ven, o sea, por ejemplo, empieza, ve, de un lado, Jeff, ¿no? Bea y yo no vivimos juntos, aunque pudiera parecer lo contrario, ¿no? Y Bea dice, podría decirse que Beto y yo vivíamos juntos, aunque a veces no lo pareciera, ¿no? Entonces es como, una forma de ver, y es como una pantalla dividida en la película, ¿no? Como vemos cómo están, y es el diferente enfoque, ¿no? O, por ejemplo, si se fijan en cuando se encuentra con el impresor, el argentino el licenciado, ¿no? Y que le empieza a contar su historia, bueno, rompe y ya no es el capítulo tal, ¿no? Sino que empieza a ser un libro y, por ejemplo, aquí sí tiene los guiones de diálogo, ¿no? Incluso la tipografía es ligeramente distinta al resto y esto era para crear otro discurso, ¿no? Muy parecido a un cuento de Borges. Entonces, también hay como de emular un poquito la, la, como el fraseo de Borges, el tipo de, de sintaxis que utiliza, ¿no? El tipo de adjetivos, ¿no? O este otro de acá, ¿no? Que me gusta, que es el otro hermano contando, pero él ya no está contándolo como un cuento de Borges, sino como si fuera una película mexicana del cine de oro, el cine de oro, ¿no? Entonces el lector va decodificando, ¿no? el lenguaje, ¿no? Y las marcas tipográficas, las marcas textuales, ayudan a esa lectura, ¿no? Entonces, lo que hacen es darle fuerza a la intención del texto, ¿no? Y eso es lo que yo quería lograr, ¿no? Como jugar con estos elementos extra paratextuales, ¿no? Y decir, incluso si se fijan, por ejemplo, el libro, la materialidad del libro a mí me encantó, ¿no? Cómo se siente, los peleas, pero además, si se fijan, o sea, ¿qué color es la portada? ¿No? Es un color raro. Es un Gris. color raro, ajá. Yo quería Como como gris un tornasol, violeta, pero como... Ujú. ajá, como parece violeta, pero luego a veces en unas fotos se ve como gris, ¿no? Que eso es también un poquito como describe el libro eh, el Jeff, ¿no? Así como tornasolado, como azul, como morado, como gris, ¿no? Como blanco. Entonces también todo lo que quería era que todo el libro fuera un juego, ¿sí? Al respecto de lo que hace la literatura. No sé si se logró, pero bueno, esa era la intención, ¿no? No, sí, bien, bien logrado, ¿no? Y sobre todo es que sí, sí se entiende y se disfruta el libro y sobre todo la historia. Víctor, No, Marien tiene por ahí otra pregunta. Adelante. Sí, mira, James, yo creo que pues un escritor puede hacer lo que quiera con sus personajes, pero a mí me parece que estabas trabajando muy bien el personaje de Bea
y luego de repente se desaparece. Entonces yo así Ajá, como que me quedé y dije, ¿qué pasó con esta mujer? claro. Sí, mira, ahí también, eso también es a propósito, ¿no? Porque me interesaba hacer muy patente que el desastre este que sucede en la novela, ¿no? En la historia, es, es una cosa de hombres, ¿no? En el sentido en el que todo el desastre que ocurre, ¿no? Y toda esta, eh, estas ideas tan poco prácticas además y como viscerales y de venganza y así, eran una cosa y hasta irracionales, eran cosas de estos vatos, de los hombres, ¿no? Se fijan, las mujeres ahí son pocas, ¿no? Son tres, son la mamá, son la novia y es la asistente ¿no? Y todas en mayor, en menor o mayor, y la hermana, ¿no? Entonces todas en menor o mayor medida ponen su raya porque además son las únicas que más o menos tienen un cierto sentido como de lógica, ¿no? De sentido común, ¿no? Y entonces eso a nuestros personajes no les sirve, ¿no? Porque no va con su narrativa, ¿no? Entonces, eso, como llevando al extremo esta observación. No recuerdo cómo se llama esta prueba que le hacen a las películas, ¿no? Eh, de, de que tiene, cuántos personajes femeninos hay y cuál es su actuar o sus acciones en la película, ¿no? Y muchos reprobaban porque están ahí nomás para hacer funcionar a los personajes masculinos, ¿no? Entonces quería también entrarle como un poquito por ese lado, ¿no? Y entonces, como a ellos no les sirve, pues entonces, y lo que hacen las mujeres en el texto es, ¿sabes qué? Adiós. Esto así no se puede, ¿no? Y todo, bueno, salvo la mamá que vive como en su mundo, ¿no? Que ella está como en otra sintonía, que ella que recibe así como puro AM y está, no sé, esa señora me cae muy bien porque está en sus propios asuntos. Eh, Todas las demás mujeres son como de, no puede ser ustedes, como, o tú en particular, tú Jeff, eh, bueno, todas son al Jeff, ¿no? Decirles, no es posible que vivas tu vida, yo no, ¿no? Esa es la razón. No, pues muy bien, perfecto, muchas gracias. No a ti, María. Alberto. Pues no sé, Alberto tiene una, Alberto, adelante. Ah, adelante, sí. Vamos a aprovechar el tiempo. Fíjate que a mí lo que me engancha de tu libro es cuando empieza con la entrevista de trabajo, ¿no? Muy a la mexicana, pidiéndole a Dios no encontrar, ¿no? Porque Ujú, ujú. él realmente llega a contar el desastre que es su vida y regreso otra vez al tema de que este cuate nunca encuentra su porqué. Él con tal de demostrar que puede, ¿no? Toma una tarea que es ir a encontrar un tesoro que ni siquiera le dicen qué es, ¿no? Ahí Ujú. cuando lo veas vas a saber qué es. ¿Quién se atreve a aceptar un trabajo de esa naturaleza? Eh, eh, Ahí también hay como muchos cabitos sueltos, ¿no? Al Ujú. final lo importante de todo aquello creo que era el libro que está acompañado de un espejo que no supe qué sentido tenía el espejo, ¿no? Pero porque este cuate realmente lo que llama la atención es el espejo y algún otro objeto que encuentra por ahí. Y creo que agarra el libro así nada más porque lo vio, pues que era tornasolado, ¿no? Es lo que le llama la Ajá. atención. Él realmente eh, convive con gente que tiene unas capacidades en general mejores que él, ¿no? Toda esta serie de pseudo intelectuales o realmente intelectuales o simplemente eran borregos de un tercero, pues se lo van comiendo en el camino. A mí la verdad es que, sinceramente, el personaje de Jeff me encantó.
es tan torpe, ¿no? Yo creo que era la intención manejarlo así por lo que le acabas de explicar también a Marien, ¿no? Las mujeres como que, pues sí están a su alrededor, pero si lo pueden evitar mejor. Eh, no sé, la verdad es que era un comentario que quería hacer y bueno, yo cuando empecé a leer el libro dije, ya sé que, bueno, conforme avanzaba el libro dije, es algo que le voy a preguntar por qué se le ocurrió que un libro, y al final vi por qué el sentido del libro, ¿no? Tenía una cierta magia o tenía un cierto poder. No entendí si al final el libro los hace ricos a los dos o simplemente de ahí toman la idea para engañar a todo mundo y hacerse los recursos de los demás. Este, no lo sé, te digo, a mí me dejan muchos cabos sueltos, pero la realidad es que sí le entendí, sí me divirtió. La única parte que me sentí muy tonto fue, te digo, lo de la casa, pero bueno, una vez más ya fue explicada. No, no, nada de eso. Que por ejemplo, uno de los... Hace rato un buen amigo me escribió, ¿no? Y me dijo, fíjate, te lo voy a leer para que no te sientas mal, ¿no? Y veas que no es tu culpa. ¿Cómo se llama este muchacho? Me dice, eh, oye, entré en una matrioshka llena de cosas que me gustan. Novela negra, realismo mágico, aburridas explicaciones pretenciosas, ¿no? Y lágrimas honestas. Le dije, sí, eso es, ¿no? Porque no me recuerdo si lo pongo ahí, creo que sí. Hay un capítulo que a mí me gusta en particular, que es cuando habla de la tele basura, ¿no? De la tele abierta. Bueno, en todo caso, no sé si autobiográfico, pero sí refleja mi manera de pensar absolutamente, ¿no? Yo amo, detesto y amo a la vez la tele basura, ¿no? Y me gusta mucho la tele. Y luego el contraste que hay en los canales culturales, ¿no? También, que hay una expresión que le fusilé a mi mujer, ¿no? Que dice, es que eso está bien aburrido, bien interesante, ¿no? Bien interesante, bien aburrido al revés, ¿no? Bien interesante, bien aburrido. Y entonces la cuestión también era hacer como como este tipo de exposición, ¿no? En la parte de la casa ciclaria. Y que fuera como tan... a veces luego nos vamos, ¿no? Por lo rimbombante y pareciera que forma es mayor que contenido, ¿no? Entonces dice muchas cosas que se oyen así como súper densas y se dice, uno así, pero ya que lo empieza uno como no recuerdo qué me decía si Mariano o Silvia, ¿no? Como a dibujar la casa, dices, a ver, espérate, esto no tiene sentido, ¿no? Esto no jala como debería jalar. Y eso también es un poquito parte del juego, ¿no? Como decir, a ver, pues sí se ve muy bonito, y el espacio, y el arriba y el abajo, y el todo, órale, sí, qué denso, ¿no? Pero luego ya que lo aterrizamos, la verdad es que esto no tiene sentido, ¿no? Y bueno, entonces no te sientas mal por ello, era la intención completamente, ¿no? Y de Jeff, fíjate que, cómo me cae mal ese muchacho, me parece un patán terrible. Eh, Motivado por un odio injustificado, ¿no? Una frustración más bien como injustificada, ¿no? Pero al final también ese es uno de nuestros motores, ¿no? Actuamos o tenemos esta idea, ¿no? De que las grandes, las proezas o lo que nos motiva o es el amor o lo heroico, ¿no? O conseguir, por ejemplo, esto, ¿no? Conseguir el dinero para sacar adelante. No, también tenemos motivaciones súper mezquinas, ¿no? Como no, le voy a demostrar que no estoy tan tonto como él cree que sí estoy, pero de lo que dice, ¿no? Una cosa así. Eh, Sí, sí, sí. y, y entonces, como decían ustedes, ¿no? Se, re- se reafirma su calidad de torpeza, ¿no? Eh, y al final no sabemos al final no sabemos si descubre, ¿no? Algo o no, no sabemos, es decir, si cambia, ¿no? Por un momento parece que sí, ¿no? Cuando sucede pues, la muerte del padre, ¿no? Que dice, ching, a lo mejor yo estuve mal,
o no, y esta es su última venganza. Luego también hay gente así, ¿no? Que pareciera que está dando el pasito y luego no, 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 ¿no? Eh, entonces, otra vez, es también una manera, creo, es una alegoría la novela, entre otras, entre varias alegorías que intenté hacer ahí, ¿no? De cómo nosotros en particular, y digo, los hombres, ¿no? Somos así, de esto, de contarnos estas historias y ser necios y no querer salir de, del- de este canal, ¿no? De este carril. O detenernos un poquito siquiera a pensarlo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo la verdad es que disfruté mucho el personaje. Es un cúmulo de torpezas y de cosas extrañas que le pasan que dices, bueno, al final todo le sale como le tenía que salir muy mal. Pues sí, 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 ¿Eh? quizá, pero luego o sea, a lo mejor si hubiera aceptado el trabajo primero, pues no habría historia, o habría otra historia, ¿no? No, pero yo creo que así estuvo bien la historia. Te agradezco mucho, Javier. No, gracias a ti, Alberto. Silvia, adelante. James, ¿en qué estás trabajando? ¿Una siguiente novela? ¿Qué estás haciendo? Ay, fíjate que qué fea pregunta me haces, porque tengo un ratillo como un poquito alejado del- de la cuestión literaria, entre yo soy muy lento para escribir, ¿no? Creo también que hay muchos más libros de los que podemos leer y entonces sumarle otro que quizá no aporta demasiado a la discusión a- o no se difere, o no agrega algo, o eso, pero sí, a la discusión, a la gran conversación que es la literatura, pues entonces como para qué, ¿no? Sí, por ejemplo, mi primera novela salió en el 16 y luego el libro de cuentos salió en el 22 y ahora esta novela sale en el 24, ¿no? Entonces me tomo mi tiempo, ¿no? Fíjate cómo estoy alargando esta respuesta para no sentirme avergonzado de decirte que nada, aunque no es del todo cierto. La verdad es que tengo por ahí un proyectillo de unos sí, unos cuantos que estoy como recopilando, ¿no? Que todavía no sé exactamente como la unidad, la estoy intuyendo apenas. Tengo por ahí, no sé, apenas 3, 4 cuentos escritos, ¿no? Que he escrito a lo largo de 4 años, yo creo, 3, 4 años, y que creo que ya están como publicadas, pero les hace falta como este núcleo, ¿no? Y tengo en puertas apenas esbozos, ¿no? De una novela eh, pero que no he iniciado. Sé cuál es el tema que quiero tratar, pero no le he encontrado la anécdota, que es la excusa, ¿no? Para tratar ese tema de la paternidad, pero de la paternidad, ¿cómo decirlo? Eh, de los padrastros, ¿no? Creo que es un tema que hay mucho, habemos un montón, ¿no? De padrastros ahí, y padrastras también, ¿no? Pero yo enfocándome en la cuestión del padre, eh, que me parece que es necesario también, es una figura que no está explotada y que creo que necesita ser visualizada, ¿no? Entonces va por ahí la novela, no quise decirlo así porque tampoco es que tenga como demasiado, tengo ahí como mis ideas, pensando también en la cuestión de la realidad del país, una realidad violenta, ¿no? Eh, y bueno, esa sería como ahorita estoy más enfocado, me acabo de meter la chamba de entrar a un doctorado en humanidades, y entonces ahorita estoy como un poquito abrumado con todas estas lecturas académicas, pero ahí vamos, ahí. Bueno, ya estaremos pendientes para lo que sigue. Perfecto. Gracias. Muy bien. Oye, James, pues mira, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad de platicar contigo también para preguntarte el tema de Laura Baeza. Laura es buena amiga de nosotros y tiene por Ajá. ahí un cuento
que el título es Ajá. prácticamente el mismo. Entonces, bueno, platicando con ella se ha sentido que de alguna manera copiaste su idea, su título. Yo quisiera tu comentario porque una de las cosas, platiqué bastante con ella y le dije, bueno, una de las cosas que hacemos aquí en Recomiéndame un buen libro es escuchar a todos y saber las dos partes, ¿no? Que yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces, sí, pues quiero saber tu versión de los hechos, si nos quieres compartir. Mira, es un tema que me causa como cierta ambivalencia, ¿no? Porque por una parte, por ejemplo, la respuesta hubo alguna influencia de eso, ¿no? De ese título. La respuesta corta es no, la respuesta media es pues, claro que no, ¿no? Yo hablé con ella, de hecho, al par de días que, que salió que puso eso en redes sociales. Yo la verdad eh, no recordaba el cuento, ¿no? Eh, y bueno, hablé con ella, ¿no? Le dije, oye, a ver, se me hace como, se me hace una percepción errónea, porque otra vez yo ni siquiera recordaba el cuento, ¿no? El título. Ah, el título salió, la idea nació 1 o 2 años antes de que yo incluso conociera a la hora de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eh, no sé exactamente, bueno, le digo, hablé con ella, ¿no? Ya le dije, si te sentiste, entiendo, ¿no? De por qué podrías sentirte así, pero más bien, o sea, chécale, si tú ves algo en la novela que te parezca que es algo como plagio o algo así, pues en ese momento yo incluso hasta le digo a mi editor que lo quiten, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que ustedes, bueno, ustedes ya leyeron el otro cuento, ustedes ya me dirán si sí tendría, si tiene que ver algo o no, ¿no? Con su, con su cuento. Y bueno, y les decía que me causa cierta ambivalencia porque primero me sorprendió también que no, que fuera como la acusación luego en redes sociales. Ya después lo hablamos, e incluso sin que yo se lo pidiera, ¿no? Como a los 5 o 10 minutos eliminó el post, ¿no? Ya una vez que le platiqué, como que me expliqué ante ella, ¿no? Y me da como cierta tristeza pensar el, que estamos muy... esta reacción suscitada en Laura me parece que no es gratuita en el sentido en el que estamos en un medio en el cual a todos nos ha tocado que personas que se hacen pasar por colegas, por editores, por escritores, por promotores de lectura, busquen aprovecharse, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, muchos de nosotros estamos muy a la defensiva, ¿no? En la discusión, y lo entiendo. Entonces, bueno, esa es la respuesta, ¿no? No sé si responde cabalmente a la inquietud, pero bueno, yo respeto mucho a Laura y respeto mucho su trabajo y respeto mucho a su persona y ojalá le siga yendo también como le está yendo esta vez. No, pues muchas gracias, tío. Queríamos saber tu opinión. Aquí notarás que algunos compañeros del grupo inclusive no quisieron entrar porque ya habían leído a Laura y somos amigos de Laura. Le digo, pero pues es que tenemos que leer todo y escuchar todas las versiones, pero bueno, cada quien. Nosotros como administradores del grupo, Albert y yo, pues no podíamos tomar una posición para un lado o para el otro definitivamente. Entonces, bueno, esa es la inquietud. Te agradezco tu Claro, y sinceridad entiendo, y no, tu respuesta. gracias a ti y a ustedes por la disposición. Eh, no sé, otra vez lo que dices, ¿no? Hay un montón de autores y de versiones allá afuera y cada quien es libre de elegir lo que leer y también lo que es escuchar, ¿no? Yo creo
yo creo que es un buen punto de partida para una, eh, una conversación más profunda. No creo, me parece que esa no es la conversación, ¿no?, que subyace, ¿no?, ante el comentario, sino que es algo más profundo, lo que te decía, ¿no?, como esta cuestión de la confianza, ¿no?, que creo que se ha perdido en un gremio y que quizá es necesario recuperar, y que el medio es el diálogo. No veo otra, no veo otra solución, ¿no? No, pues muchas gracias. Y bueno, para terminar, te queremos pedir aquí la foto del recuerdo con nuestro libro leído. Claro, A ver, ahí A ver, Albert, va la ayúdanos con la foto. primera. Sí, sí, ahí va el primero. Una, dos y tres. Vamos a sacar otra porque creo que Alberto salió con los ojos cerrados. Va, una, dos y tres. Listo. Pues muchas gracias, James. Y ya vimos que también vas a estar ahí en la Ciudad de México, pues justamente en la presentación de tu libro. Entonces, sí, algunos sí, sí. de los Gracias por compañeros acordarme, aquí Alberto. del grupo, pues van a estar por ahí presentes. Muchas Yo gracias, no me dará estoy mucho viviendo en la gusto. Ciudad de México, pero por ahí le voy a dejar el libro a Víctor para que por ahí me regales una firma y pues bueno, Perfecto. Y por ahí tampoco se nos pudo. vemos. Sí, Ojalá, sí. me dará mucho gusto. Gracias a algo que me acordaste, que luego mi editor me iba a regañar si no lo decía. Que hay que vamos a presentar el libro el 24, lunes 24 de febrero en Ciudad de México, en el péndulo de la La Roma, Roma, la 7:30. Roma. Entonces, me dará mucho gusto verlos por allá y platicar un poquito más, ¿no? Claro que Perfecto. sí. Pues, Por ahí nos muchas vemos. gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos. Muy buenas noches.